Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo al primer encuentro del taller sobre aplicación local de las reglas de actuación y articulación para la adopción de medidas urgentes en causas de violencia de género en el ámbito doméstico. La Suprema Corte de Justicia, mediante la resolución número 293 de 2021, declaró de especial interés la concurrencia de magistrados y funcionarios a esta actividad. La presente está organizada por el Instituto de Estudios Judiciales, junto con la Dirección de Justicia de Paz y el Registro de Violencia Familiar de la Suprema Corte de Justicia, y se transmite en vivo por la plataforma YouTube a través del canal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Antes de comenzar, es importante mencionar que el Instituto de Estudios Judiciales está tramitando la acreditación y certificación en los términos de la ley Micaela. Por ello, será necesario que las y los participantes completen, luego del último encuentro del taller, una evaluación de contenidos en el campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Ahora sí, para dar comienzo, escucharemos las palabras de apertura a cargo del doctor Sergio Torres, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. En primer lugar, agradecerle, a Dora Barranco por tan gentil intervención. La verdad que estamos muy contentos de contar con su presencia en esta actividad. Agradecer también al doctor Julio Contegrán y al doctor Pablo Noel por su presencia y su intervención también en estas actividades. La verdad que estamos muy contentos, ya que se trata de una actividad que para nosotros es trascendental, ya que tenemos que discutir, tenemos que entender la importancia que tiene la efectiva práctica de esta reglamentación, de la que venimos hablando, por todos los operadores judiciales que están llamados a actuar. Tenemos un bajo índice o grado de cumplimiento y esto nos tiene que presentar una alerta a todos los operadores del sistema. Recordemos que la reglamentación es de diciembre del 2019 y ya desde el primer momento, desde la Corte, se generó alguna actividad a través de la figura del Consejo Consultivo de Violencia Familiar, trabajando con los fueros que intervienen, los fueros involucrados, familia, paz y penal, tanto juzgado como fiscalías, donde se discutió, donde se empezó a plantear la aplicación efectiva de esta acordada 3164. Sobre todo, la discusión quedó centrada en dos aspectos que me parece que van a ser trabajados fuertemente en este taller, y es quizá el motivo central de esta actividad, que tiene que ver con la adopción de medidas de protección a la víctima y además la persecución y la sanción efectivas frente al delito de desobediencia, frente a los incumplimientos de las medidas restrictivas. Recordemos que la reglamentación sancionada por la Corte tiene carácter obligatorio. Es por eso que nosotros hemos escuchado incluso algunas cuestiones que las vamos a discutir también a lo largo de los talleres, de esta actividad a lo largo de todos los días, porque hemos escuchado incluso que algunos jueces o fiscales han dicho que nosotros no perseguimos delitos, nosotros perseguimos delitos, no protegemos víctimas. Y claramente esto es una discusión que debe darse dentro del sistema judicial, ya que incluso desde la misma sanción de la ley de víctimas, sancionada en enero de este año, el artículo 1 prevé expresamente que es deber del Estado, a través en este caso del Poder Judicial y el Ministerio Público, el garantizar la protección de las víctimas. No nos podemos olvidar que las víctimas son personas a las que se le violó el derecho más sagrado que tienen, que es el derecho a no serlas. Por eso nosotros entendimos que es ineludible la realización de esta actividad y de todos los talleres a partir de la responsabilidad social que tiene el Poder Judicial. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando, lo que necesitamos establecer dentro
del Poder Judicial es una respuesta integral y, por otra parte, una necesidad imperiosa de mejorar la actuación y la articulación con todos los poderes del Estado, incluso los organismos de la sociedad civil, los organismos o servicios de protección y demás. En este sentido, estas reglas se insertan como un mecanismo jurídico existente para la estructuración de la función del Estado y sus instituciones en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia. No nos olvidemos del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Esto es para actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y demostrar precisamente a través de su eficacia la capacidad estatal para alcanzar dicho cometido. Artículo 7, inciso B, D y F de la Convención de Belém do Pará. Por eso debemos superar las desarticulaciones y ahondar en mejorar la coordinación en la aplicación del reglamento, sobre todo con los vínculos, con las relaciones entre la justicia penal, la justicia de familia, la justicia de paz y las fiscalías, para que sean eficaces finalmente las medidas de violencia contra las mujeres. De lo que se trata, esta búsqueda de eficacia, es de hacer previsible nuestra actuación frente a cada una de las problemáticas que se nos van presentando. Es decir, mejorar la capacidad de respuesta y dar entidad, valor a las desobediencias de las medidas adoptadas a partir de su conocimiento de todos los efectores que traten la misma conflictiva, porque esto puede ser un anuncio de lo que puede llegar a ocurrir posteriormente. Por eso, el deslinde de actuación entre los distintos actores, la justicia de paz, familia, penal, responsabilidad penal juvenil, de ejecución penal, las fiscalías generales y la fiscalía de turno, donde se realizan los procesos de intervenciones diferenciadas en tiempo oportuno, junto al acceso de información necesaria, por ejemplo, para conocer los antecedentes de violencia, sirven como condicionantes para calibrar el riesgo al que están expuestas las víctimas y la comunicación y la cooperación entre las distintas instancias judiciales. Por ejemplo, conocer las modificaciones, vencimiento o ampliación de medidas dispuestas de un órgano a otro para que cuenten de un modo complementario con elementos para actuar en el marco de su competencia. Vale decir, la implementación del acceso de medidas de protección inmediatas, urgentes e integrales en tiempo oportuno entre los distintos órganos judiciales involucrados, junto a la ejecución de las mismas, resultan ser los mecanismos para hacer valer el principio de indemnidad en pos de efectivizar la salvaguarda de las víctimas. Estas charlas, estas discusiones, estos talleres que vamos a realizar en toda la provincia de Buenos Aires son importantes para discutir el destino de los incumplimientos, la naturaleza jurídica de estos, si se trata de desobediencias judiciales, discutir sobre el aumento del riesgo que implican estos incumplimientos. Hoy estamos presentes el Poder Judicial, el Ministerio Público, y también tenemos que sumar a otros actores ajenos al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, en especial el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Mujeres y las organizaciones civiles, a fin de brindar finalmente una respuesta integral a esta problemática, porque en definitiva todo este sistema debe funcionar a partir de la prevención a través de un sistema de alertas tempranas. La verdad que yo les agradezco mucho el tiempo que están dedicando todos los que están conectados a través de las distintas plataformas, porque para nosotros es muy importante encontrar una coordinación, encontrar previsibilidad en el trabajo que nosotros realizamos día a día y de esta forma hacer previsible el accionar judicial y dar finalmente una respuesta a las víctimas precisamente para que no lo sean. Gracias. Muy bien, a continuación escuchamos al señor presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, doctor Alfredo Pablo Noel. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por participar. El saludo a Sergio Torres y al doctor Julio Contegrán, que participamos conjuntamente en la organización de esta jornada tan importante, donde vamos a tener el gusto de escuchar inmediatamente a Dora Barrancos. El Colegio de Magistrados
por intermedio de las comisiones del Fuero de Familia y de Justicia de Paz, ha impulsado la realización de estas jornadas que surgen del trabajo conjunto y permanente que se viene desarrollando. Particularmente, desde el dictado del Acuerdo 3964, estas comisiones, teniendo en cuenta la labor diaria del Fuero de Familia y Paz en toda la provincia en materia de violencia de género en el ámbito doméstico, entendieron imperioso trabajar para su implementación y coordinación con el fuero penal. La violencia de género es un fenómeno que tiene una dimensión y gravedad de tal magnitud que amerita una urgente revisión de los mecanismos y los recursos de respuesta estatal. Esto lo hicimos público días atrás en un comunicado emitido por nuestra institución. Resulta de vital importancia y por eso han sido los objetivos plasmados en el programa de estas jornadas, indagar críticamente las prácticas judiciales y profundizar en los aspectos prácticos del dictado de medidas de protección desde la perspectiva de la debida diligencia reforzada y el deber de prevención. Como así también replantearnos las prácticas instauradas en cada departamental o sede centralizada en relación a la acordada dimensión, e impulsar consensos locales en cuanto a la necesaria comunicación y articulación entre los órganos judiciales implicados en la temática y los entes ajenos al Poder Judicial. A fin de lograr la mayor protección y resguardo de las víctimas de violencia de género, se impone que los órganos del Estado destinados a ello trabajen en forma coordinada y conjunta, a efectos de disponer todas las acciones y medidas necesarias para promover, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan del mejor modo con sus obligaciones y lograr la reparación de los derechos conculcados. Este trabajo implementado es parte de la necesidad que nos marca la sociedad y de tener una mirada integral, con perspectiva de género y derechos humanos. Hemos visto en los últimos tiempos un marcado crecimiento en temas como violencia de género y femicidio, temas que nos compelen a redoblar esfuerzos desde nuestro servicio, pero también desnuda la realidad y crisis de recursos con que cuenta el Poder Judicial por sí solo para que las medidas dictadas y previstas por ley tengan una adecuada efectividad. Recursos que por otra parte no dependen del Poder Judicial, porque en este cambio paradigmático que se pretende y con el cual nos hemos comprometido, la sociedad nos demanda la acción conjunta del Estado. Un Estado presente, corresponsable y en acción permanente. Y esto es algo que nuestro colegio provincial lo viene sosteniendo y haciendo público. Los juzgados de los fueros de familia y de paz de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría, poseen una sobrecarga de expedientes de esta naturaleza. Existe una ostensible demora en la cobertura de cargos vacantes de magistrados y magistradas, circunstancia que viene siendo destacada por nuestro colegio y que motivó la presentación de un proyecto de ley de emergencia para agilizar el procedimiento de designación durante la pandemia. Es imperioso que se pongan en funcionamiento los juzgados que han sido creados por ley. Esta gravísima problemática requiere del trabajo conjunto y coordinado de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil, como se dice en todos los foros y desde todos los sectores. Sin embargo, cuando se producen hechos irreversibles como lesiones graves o femicidios, inmediatamente se pretende responsabilizar a las y los magistrados intervinientes sin deslindar responsabilidades. La complejidad se simplifica en una respuesta muchas veces injusta y a menudo violenta. Por eso somos contestes, y así lo demuestra esta jornada, que es necesaria, permanente y continua la capacitación en materia de género de todas las agencias estatales, cumplimentándose definitivamente con los postulados de la Ley Micaela. Y es así que reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la legislación y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, revalorizando el rol del Poder Judicial activo, presente y responsable que reconoce y acciona frente a desigualdades e injusticias. Muchas gracias. Muy bien, para continuar con esta primera jornada del taller,
Hace uso de la palabra el doctor Julio Contegrán, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores, particularmente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la persona del señor ministro, doctor Torres, por la posibilidad de estar presente en representación de las 8.650 personas que integran nuestro Ministerio Público en esta actividad de tanta importancia institucional y social. A los pocos días, en realidad menos de 2 meses, de dar inicio a la gestión, el 7 de marzo del año 2017, en oportunidad de hacer la presentación de los lineamientos del Plan Estratégico para el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, destacamos como objetivo prioritario de la política criminal lo atinente a la cuestión vinculada a la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en la convicción de que esta tarea tenía que ver con la búsqueda ineludible de la armonía y la paz social en nuestra provincia de Buenos Aires. En concomitancia con este objetivo prioritario de política criminal, destacamos la necesidad de definir un sistema que hiciese base en la dignidad de la persona humana y recurriera a la centralidad de la víctima como un nuevo paradigma para el sistema penal y el sistema jurídico en su conjunto. Este planteo que hicimos ya en marzo del año 2017 estaba íntimamente vinculado con nuestro axioma de gestión, que fue el de la unidad en la diversidad, entendiendo por tal 2 cuestiones centrales. En primer lugar, la necesidad de que la política criminal en la que participara el Ministerio Público fuese una política criminal de equilibrio que estaba conseguida y obtenida a partir de la concurrencia de 3 áreas de gestión, como lo determina la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para nuestro Ministerio Público. El Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar integrado por asesores y curadores. Y en segundo lugar, la necesidad de ordenar esta política en función del principio de unidad del Estado, central para poder trabajar respecto de la criminalidad organizada y para la comisión de cualquier delito que provocaba la ruptura de la paz y la armonía social. A partir de entonces hemos venido trabajando en distintas áreas, en orden a las cuales voy a hacer una referencia escueta, no exhaustiva y muy sintética en función del tiempo naturalmente escaso que contamos al respecto, pero que me parece fundamental para poder comprender cuál es el rol del Ministerio Público en esta materia y qué es lo que se viene realizando en conjunto con el total del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, es decir, con el área de Administración de Justicia y Jurisdicción y con sus representantes. Aquí entonces el señor presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, con los que intercambiamos opiniones, realizamos tareas y actividades habitualmente. Hemos presentado el pasado 8 de marzo el informe de femicidios del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, que es un informe elaborado por nuestra Procuración General, publicado desde el año 2015 en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. El propósito principal de este informe es acercar a la sociedad la problemática de violencia familiar y de género en el ámbito penal a través de datos cuantitativos que posibiliten la formulación de políticas públicas basadas en evidencias. El informe comprende todas las causas iniciadas por delitos ocurridos en un contexto de violencia familiar y o de género, consignados en el registro penal de violencia familiar y de género de nuestro Ministerio Público, y todas las investigaciones iniciadas por hechos considerados a los fines del informe como femicidios. En cuanto a la metodología y estructura del último informe publicado, como acabo de señalar, el pasado 8 de marzo, en el capítulo primero presentamos la descripción y caracterización de la cantidad de procesos penales asignados al Revifac por las unidades funcionales de instrucción y juicio intervinientes en el año 2020.
así como también un análisis de la información disponible respecto de los mismos, sus víctimas e imputados indicados. Se presenta una diferenciación de las víctimas a fin de visualizar cómo esta problemática afecta a mujeres y hombres, niñas y niños, procurando un estudio pormenorizado y específico de la violencia familiar y también de la violencia de género. En el capítulo segundo desplegamos la información referida a los femicidios consumados, describiendo su incidencia por departamento judicial y caracterizando a las víctimas, los imputados indicados y la relación entre los mismos, así como aspectos de los hechos que permiten una mejor comprensión de la problemática a partir del perfil de los casos. En esta línea, los datos oficiales que emergen del informe revisten relevancia en la medida que transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones como objetivo estratégico de política criminal de nuestro Ministerio Público. Al tiempo de la presentación del informe, en orden al cumplimiento de la ley 15.134, quiero informar que el 98,35% de la totalidad de los agentes del Ministerio Público han completado el curso de la Ley Micaela 2019. Se trata de 8.420 agentes. Asimismo, informo que el 1,65% restante registra licencias médicas y o circunstancias que impiden su cumplimiento. Debo aclarar que el presente informe fue elaborado en cumplimiento del artículo 7º de la Ley Micaela 15.134. Entonces, el Ministerio Público da cumplimiento no solamente a lo atinente al curso requerido por la ley, sino a todas las exigencias normativas previstas en esta ley. Además de lo atinente al informe, que ya es una tradición en el mundo jurídico, social, político y de todas las jurisdicciones de la Argentina, el Ministerio Público ha elaborado y da cumplimiento a una serie de protocolos y guías de actuación para todos los integrantes del Ministerio Público bajo el principio ya señalado de unidad en la diversidad de todas las áreas de gestión. Por resolución 476 del 18 aprobé el protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres, femicidios, que fuera adoptado por la Procuración General de la Nación mediante resolución del señor Procurador Nacional 31/18 en el ámbito de nuestro Ministerio Público. A su vez, aprobé y dimos cumplimiento al inicio de aplicación de la guía de investigación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en materia de casos de violencia de género. Por resolución 213/20, vigente ya el aislamiento social preventivo y obligatorio, requería a los fiscales generales, en virtud de este ASPO, la disposición de acciones especialmente encaminadas a que los agentes fiscales, bajo su respectiva órbita, adoptaran medidas conducentes a fin de extremar las acciones y la utilización de la totalidad de los instrumentos a su alcance para asegurar el efectivo ejercicio por parte de las víctimas de delitos y sus familiares de los derechos emergentes de la normativa vigente, así como su participación en los procesos penales en trámite, particularmente la ponderación de los extremos fácticos y normativos que habilitaran su intervención en la sustanciación de medidas de coerción y su eventual morigeración o extinción y de incidentes de ejecución. Esto a partir del principio de centralidad de la figura de la víctima en el nuevo paradigma al que hiciera referencia con anterioridad. Creamos y pusimos en marcha el mapa interactivo de dependencias del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires que aborda la violencia familiar y de género, a fin de facilitar el acceso a la comunidad, a las dependencias con competencia en violencia de género. Creamos este mapa interactivo que se encuentra disponible en el portal www.mpba.gov.ar. El mismo contiene información clara y precisa sobre la ubicación de las oficinas, con la posibilidad de filtrar por departamento judicial el nombre de los funcionarios y magistrados, los datos de contacto y canales de comunicación disponibles. El Ministerio Público Fiscal posee 96 dependencias con competencia en violencia familiar y de género, de las cuales 56 se encuentran especializadas en hechos cometidos
en el señalado contexto delictivo. Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa cuenta con 29 organismos para el abordaje de cuestiones atinentes a la referida problemática. Y en el Departamento Judicial de San Martín se ha implementado desde hace ya varios años una modalidad metodológica que consiste en la existencia de una mesa de entradas especializada en la materia de violencia de género con conocimiento y capacitación suficiente para la derivación inmediata y determinación de grados de urgencia de cada caso en particular, como una segunda variante metodológica para encarar esta problemática según el sistema y organización de nuestro Ministerio Público. También creamos el asistente virtual del Ministerio Público, nuestro chatbot MPBA. Este chatbot permite a todos los interesados interactuar de manera virtual y poder conseguir información necesaria. Ha sido el primero a nivel nacional en un ámbito del Poder Judicial y es parte del proyecto de omnicanalidad que se enmarca en el programa de transformación digital del organismo orientado a la tutela y protección de la víctima. Se encuentra disponible en el portal de nuestro Ministerio Público desde el 12 de septiembre de 2019. Nuestro objetivo en relación a la aplicación de este asistente virtual es acercar la justicia al ciudadano mediante la creación de un nuevo canal de atención que está abierto en todo momento y que se integra con otros canales para generar una experiencia judicial estandarizada en la convicción de que un acceso oportuno al sistema judicial y al sistema de seguridad del poder político es fundamental para encarar esta problemática a la que estamos haciendo referencia. Cualquier interesado puede por este medio en cualquier momento consultar en qué oficina formular una denuncia penal, presentar una denuncia online a través de la aplicación Mi Seguridad que hemos desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Seguridad Provincial, averiguar qué documentación se necesita para iniciar una acción civil, requerir asesoramiento jurídico gratuito por violencia familiar y conocer cuáles son sus derechos y garantías, entre otros servicios. El proyecto fue coordinado por nuestro equipo MPBA 2050 y el software ha sido desarrollado por empleados y personal de nuestra Subsecretaría de Informática en exclusividad. Asimismo, hemos creado el mapa interactivo de acompañamiento a las víctimas, que también se encuentra en nuestro portal y lo presentamos en la Jornada Internacional de agosto de 2018, fortaleciendo estrategias para asistencia a la víctima, a la que asistieron más de 600 personas. Se trata de una plataforma en la que se indican ubicaciones y referentes de los principales organismos municipales, provinciales o nacionales competentes en la materia, oficinas de género municipales, receptoras de derivaciones de la línea 144, comisarías de la mujer, servicios locales y zonales, centro de asistencia a la víctima, dependiente del Ministerio Público, CABAS, CAJ, jefaturas regionales de la Dirección General de Cultura y Educación, centro del Ministerio de Salud Provincial, asesorías de menores incapaces y casas de justicia de nuestro Ministerio Público. En función de la necesidad de calificar este mapa y de verificar si es de utilidad o no para las personas, hemos realizado una encuesta que reveló que el 90% de las personas que accedieron al mapa afirmaron que recomendarían el uso del MIAP. El 66,7% encontró fácilmente la oficina o centro que buscaba y el 53,8% intentaba saber dónde denunciar un delito. Estos datos estadísticos nos han permitido hacer ajustes y mejoras en la prestación de un mapa que es clave para el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o ante la inminencia de la comisión de un delito. En orden a la capacitación con perspectiva de género, dicté la resolución 672 del 19 aprobando el plan de capacitación planificado y diseñado por nuestro Centro de Capacitación del Ministerio Público en la temática de género y violencia contra las mujeres, para aquellas personas que desempeñan en todos los niveles y jerarquías del Ministerio Público, estableciendo además el carácter obligatorio del mismo. Subrayo esto, para nuestros integrantes, empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público, el cumplimiento de esa resolución 672 y el plan de capacitación es obligatorio. La primera capacitación obligatoria de nuestro Ministerio Público sobre la ley Micaela del año 2019 se hizo con éxito. Tal como les dije,
altísimo nivel de cumplimiento, virtualmente el total de las personas obligadas y que no se encontraban por distintas razones impedidas de realizarlo. El curso virtual del 19 contó con 6 módulos y un cuestionario final cuyos contenidos mínimos tienen que ver con los siguientes títulos de los módulos. Primero, concepto y definiciones en torno al tema género. Segundo, construcciones sociales, culturales e históricas. Tercero, manifestaciones de desigualdad vinculadas al trabajo. Cuarto, la transversalización de género en los ámbitos laborales. Módulo 5, violencia motivada en el género. Módulo 6, la mujer víctima de violencia, el proceso judicial y un cuestionario final. En el año 2020 hemos avanzado en la reformulación de ese programa para la actualización de la capacitación exigida por la Ley Micaela, con el objeto de sumar miradas desde diversos ámbitos de nuestro Ministerio Público. Convocamos a una mesa de trabajo con referentes de las distintas ramas que componen nuestro Ministerio Público en función del principio de unidad en la diversidad para poder reflexionar en conjunto sobre los contenidos del curso Micaela 2020, el método de evaluación y aprendizaje y los docentes y o contenidistas responsables. La propuesta de capacitación formulada por la mesa de trabajo se enmarca en el compromiso de sensibilizar y generar un mayor acercamiento a la temática de violencia contra la mujer y perspectiva de género, haciendo foco a través de 3 módulos temáticos en las perspectivas de masculinidades, los varones que ejercen violencia y necesidad de instancias de intersección y abordaje jurídico en clave de minoridad y género. Este programa se encuentra en ejecución y hay un plazo de realización del curso y cumplimiento que se encuentra también pronto a vencer. Insisto, es de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes de nuestro Ministerio Público. El 1 de octubre de 2020 hemos solicitado a la Unidad de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, en su calidad de autoridad de aplicación, que evaluara la calidad de las capacitaciones previstas desde el Ministerio Público en materia de género y violencia contra las mujeres para el año en curso, cosa que hicimos en su momento en el año 2019 y obtuvimos la certificación y la autorización de la entonces autoridad de aplicación. Con fecha 2 de noviembre de 2020, la responsable de la Unidad de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, licenciada Paula Belloni, informó al Centro de Capacitación de nuestra Procuración General que se tomaba conocimiento de las capacitaciones programadas, quedando habilitada su implementación. En cuanto al programa integral sobre género y violencia contra la mujer, además de lo ya indicado en cuanto al cumplimiento de la Ley Micaela, he decidido proponer la creación de un programa integral sobre género y violencia contra las mujeres que articule las diferentes actividades de capacitación ofrecidas desde nuestro campus, jerarquice los contenidos y evite la dispersión de los mismos. En función de los cursos ya presentados y aquellos que todavía están en etapa de desarrollo, a la fecha el programa está integrado por el curso Micaela con los 3 módulos señalados, segundo curso sobre perspectiva de género y violencia contra las mujeres, un curso introductorio desarrollado ya en el año 2019 sobre la misma currícula, la guía de buenas prácticas sobre dispositivos desarrollados en la defensa del Ministerio Público sobre varones que ejercen violencia de género intrafamiliar. Cuarto, la guía de buenas prácticas, atención a víctimas de violencia de género. Quinto, la perspectiva de género como garantía de acceso a la justicia en materia penal. Sexto, material video filmado existente en la biblioteca del Centro de Capacitación. Son 36 videos temáticos actualizados y de alta calidad de contenido y tecnológica. A su vez, hemos llevado a cabo una capacitación en materia de investigación de homicidios con perspectiva de género, que fue dictado por la doctora Mariela Laboceta, fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, y Agustina Rodríguez, coordinadora de la UFEM. Estos son algunos aspectos sintéticos, puntuales, de la actividad que se viene realizando en función de la convicción de que se trata de un objetivo central para preservar la situación de las mujeres y de todos quienes son afectados por la violencia de género en función de una perspectiva nueva que ha sido propiciada e implementada en el ámbito del Ministerio Público para favorecer y colaborar en la búsqueda de la armonía y la paz social en virtud del principio ya señalado
de unidad del Estado. Muchísimas gracias por permitirme esta intervención y gracias por el trabajo conjunto que venimos realizando con el resto del Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y con la tarea y ayuda, colaboración constante del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Muy bien, ahora sí, damos paso a quien será disertante en este primer encuentro del taller sobre aplicación local de las reglas de actuación y articulación para la adopción de medidas urgentes en causas de violencia de género en el ámbito doméstico, quien es reconocida por sus trabajos como investigadora, historiadora y socióloga, la doctora Dora Barrancos. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a la Suprema Corte. Especialmente voy a subrayar el agradecimiento al ministro, al doctor Sergio Torres, quien con enorme sensibilidad frente a estas cuestiones me pidió la concurrencia en esta oportunidad. Y gracias por la compañía del señor procurador, del doctor Noel, y que estoy segura también, de acuerdo a lo que acabamos de oír, hay un largo repertorio de disposiciones, resoluciones y demás, referidos a cómo conculcar, cómo inhibir y cómo resolver la judicialización, en todo caso, de las violencias que transcurren en órdenes domésticos familiares. Bueno, en primer lugar, quería decirles que el tópico violencia, la perspectiva de la violencia de género, es una perspectiva muy reciente, inclusive dentro de lo que sería la organización paradigmática de las agencias feministas a lo largo de los tiempos. En el siglo XIX, nuestras originarias voces insurgentes de mujeres que cristalizaron en varios movimientos feministas, tenían acuerdos sustantivos respecto de otros derechos, sí, sobre la base de la emancipación necesaria en una sociedad que había hecho una exacerbada regulación patriarcal. Cuando digo que la sociedad decimonónica había hecho una exacerbada regulación patriarcal, no me voy a demorar mucho en esto, me refiero justamente a la enorme capacidad de significación patriarcal que tuvo la salida del antiguo régimen. Es paradójico, siempre lo diremos, es paradójico que el abandono del antiguo régimen y el sortilegio enorme que se abría frente a la individuación, al reconocimiento de los ciudadanos y a sus derechos individuales haya significado un tamaño retroceso en materia de derechos de las mujeres. En las circunstancias de que esta desventura haya surgido en el mismo cauce de la modernidad, ha sido objeto de muchísimas indagaciones por parte de una larga bibliografía feminista y además de historiografía en general, y debe ser dicho que acompaña el significado de la nueva clase emergente de la burguesía respecto de un presupuesto idiosincrático de lo que debía significar la vida pública para los varones y lo que debía significar el recogimiento a la labor reproductiva y de cuidados por parte de las mujeres. De modo que eso entraña nocionalmente las mismas vértebras del orden jurídico. No me voy a demorar mucho en esto, porque varias veces me he referido a la aciaga circunstancia de una violencia íncita patriarcal, que se revela entonces de manera epistemológica y política, recién en lo que llamamos la segunda gran causa de los feminismos, mediados de 1960. En la antigua agencia feminista no constaba, he encontrado algunos trabajos, en fin, que se determinan en orden a ciertos presupuestos de violencia, pero de ninguna manera, inclusive
la primera publicación feminista en La Plata, la revista Nosotras, a cargo de María Vela Ramírez. En algún momento hace una nota respecto de esta circunstancia brutal que estaba significada nada menos que por el propio ordenamiento penal, que como ustedes saben, hasta 1921, 1922, admitía como eximientes la conducta homicida del cónyuge que efectivamente se sentía traicionado a raíz del adulterio, o del padre que por dolor y demás expresaba esta incontinente necesidad homicida con respecto a hija, etc. Llamados crímenes de honor y de dolor, cuya perspectiva da un vuelco enorme en 1921-22, creo que ustedes lo saben muy bien, ingresando ahí sí el Instituto de la Emoción Violenta. Estos son antecedentes respecto de violencias de alguna manera, una con enorme admisibilidad por parte del Estado, esto es nuestro primer Código Penal, y la segunda, una modificación. Recientemente hay un trabajo que es muy interesante para leer, del doctor Zaffaroni y de Nadia Espina, respecto del cambio que significó el abandono de la perspectiva anterior, de los crímenes de honor y de dolor, por el Instituto de la Emoción Violenta, y es muy interesante, se dice ahí, se sostiene, que ese instituto proviene de la reforma habida en la jurisprudencia suiza. No me quiero apartar mucho con temas históricos. Lo que quiero decir es que la violencia sí ingresa con un fuste absolutamente sobresaliente en las demandas planteadas por los nuevos cauces feministas en los años 60, 70 para acá. Por lo tanto, nuestros feminismos renacidos después del terrorismo de Estado hicieron una primera solicitud que dio lugar, obviamente, a la primera ley que conseguimos en la Argentina, la ley contra que se determinaba en torno de las violencias, la violencia familiar, la violencia doméstica, y que efectivamente caminó en un sentido tan prospectivo por la demanda planteada a raíz de la Convención de Belén do Pará, de modo que tenemos una ley integral contra las violencias, la 26485, de manera más reciente, en un cumplimiento estricto del pacto convencional. No todas las sociedades latinoamericanas tienen hoy día una ley integral contra las violencias. En la mayoría son subsistentes las leyes, las primeras leyes habidas en torno de violencia doméstica. Voy a recordar que en la provincia de Buenos Aires, ahí la primera ley es la 12.569, año 2000, con obviamente transformaciones posteriores, si mal no recuerdo, la 14.569, en fin, que es del 2012. Esto es un poco para plantear que no falta en Argentina una adecuación de la norma legal notable. 2. Tampoco falta en nuestro país una capacidad importante de resoluciones, determinaciones, incluida desde ya la ley Micaela. La ley Micaela es una ley originalísima que surge a propósito de un acontecimiento aciago, brutal, y como es la muerte, el homicidio cometido contra Micaela García, por un individuo que ahí sí ya refiere respecto a las negligencias del propio Estado argentino a través de sus instituciones judiciales. Quien mató a Micaela había sido liberado más allá de la enorme cantidad de informes adversos que disponía el juez. Todos eran coincidentes en la inconveniencia de la libertad condicional del individuo. 2. También hay un grave default, por eso vamos a situarnos una vez más en
brutal acontecimiento de Micaela García. 2, el individuo había intentado una violación el día viernes a la tarde. La familia de la víctima había concurrido a hacer la denuncia y como era tarde, más bien tarde-noche, ahí le dijeron que dejara la denuncia para el día lunes, que era muy tarde, que no tenía sentido hacer la denuncia un viernes al atardecer. Wagner cometió el femicidio efectivamente en la madrugada del día domingo. Entonces, el caso Micaela tiene tantos significados, no solo porque la familia hizo una transformación radical del orden del dolor espantoso que produce la muerte de Micaela, sino que hizo, siempre lo digo, una transformación social extraordinaria, llevando a cabo todas las acciones necesarias para que finalmente coagulara esta ley que lleva su nombre, Ley Micaela, y que es una de las leyes, discúlpenme que diga esto, es una ley de exportación de Argentina. En este momento varios países, feministas de varios países de Latinoamérica, están proponiendo a sus estados la sanción de una ley como Micaela. En fin, si uno recorre el espinel de leyes, de normativas, de resoluciones que tenemos, el procurador acaba de dar una serie enorme de resoluciones y demás, uno podría decir que acá lo que está fracasando sobre todo son los dispositivos concretos, son las articulaciones concretas, son los aspectos concretos, son las adecuaciones empíricas, en un sentido de casi detalle, porque desde el punto de vista normativo, y ahora voy a situarme en una circunstancia más bien reciente que seguramente conocen y que felizmente nos ha recordado un grupo querido de compañeras, la doctora Barbayelata, la doctora Mijelski y la doctora Brugo, respecto de una circunstancia que es muy reciente y que en verdad si nos atuviéramos a estas circunstancias, estaríamos casi redundando en otras y otros reclamos respecto de, sobre todo, normativas. Y me refiero a la situación ocurrente a raíz de la petición de la actuación del comité de la CEDAW, que llevó adelante, obviamente que fue muy estimulada, muy llevada adelante por el Ministerio Público de la Defensa, con relación al caso de Olga del Rosario Díaz, que llegó obviamente hasta la CEDAW y que originó un acuerdo de solución amistosa en el 2019, y voy a leer el acuerdo de solución amistosa porque la verdad sorprende que tengamos tamaño instrumento todavía con tan baja eficacia. Es cierto que este instrumento fue al mismo tiempo completado con el decreto 679 del 2020, en agosto del 2020 se determinó el decreto que daba completa adecuación formal al acuerdo de solución amistosa. Voy a leer lo que dice. Bueno, el caso, no sé si ustedes lo conocen, pero es Olga del Rosario Díaz, afectada por una enorme violencia que ya no soportaba más. En el 2012 se presenta y queda paralizado el expediente, se presenta obviamente con una denuncia que demoró enormemente. Vino después una circunstancia que conocemos muy bien las feministas, y es esa readecuación a la vida familiar, hasta que obviamente ocurrió casi una tragedia con ella, un ataque a cuchillo en el 2017, que volvió a significar que Rosario Díaz tuviera que volver a concurrir a estrados judiciales y demás. Esto, como no tenía resolución, fue encarado por el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, perdón, a nada menos que el comité de la CEDAW.
y el comité de la CEDAW actuó de manera muy rápida, debe entenderse, de modo que digamos, nuestro Estado hizo el acuerdo de solución amistosa que paso a leer en algunos aspectos. En las medidas de repetición, dice el acuerdo de solución amistosa. La Oficina de la Mujer vertebra una enorme cantidad de organismos. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, con colaboración de la Oficina de Violencia Doméstica, la Unidad de Derechos Humanos, Géneros, Trata y Narcotráfico del Consejo de la Magistratura, lo que era entonces el Instituto Nacional de las Mujeres, ahora es Ministerio, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Superintendencia de Violencia Familiar, de la Policía de la Ciudad, etcétera, elaborará, dice, y publicará un documento con principios generales de actuación. ¿Qué debían decir estos principios generales de actuación? Discúlpeme esta lectura demorada, pero es importantísimo. Estos principios contendrán, dice el acuerdo, obviamente, que ya es decreto 679, el uso del lenguaje y género sensitivo. B, la aplicación de las disposiciones de la ley 26.485, leo sintéticamente. B, C, el derecho de las denunciantes a ser oídas personalmente por él o la jueza. D, la improcedencia de la celebración de audiencias conjuntas y de procesos de conciliación. E, la necesidad de adoptar, ya sea en las causas civiles o penales, medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas, acordes con la situación de riesgo que enfrentan las víctimas y sus familiares. F, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la efectiva notificación de oficio a la persona denunciada de las medidas de protección dictadas y el adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución. G, el deber reforzado de investigar y sancionar con la debida diligencia los hechos de violencia de género y reparar a las víctimas. H, la necesidad de corroborar la existencia de antecedentes de violencia. I, la forma de articularse con otros juzgados y organismos que estén interviniendo a raíz de los mismos hechos de violencia o de hechos que guardan vinculación con ellos. En el apartado 342 dice el acuerdo decreto 679. El Consejo de la Magistratura incluirá la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para abrir cargos en el Poder Judicial de la Nación. Asimismo, confeccionará un registro público de denuncias presentadas contra magistrados, magistradas, por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias. Yo creo que la claridad meridiana a la que se ha comprometido el Estado argentino respecto de el acuerdo de solución amistosa, a mí me parece que es tan holgado que casi cuesta creer que tengamos tantísimas dificultades para su debida proyección, instalación y concreción. Me gustaría decirles que estoy absolutamente de acuerdo con que la perspectiva de intervención tiene que ser una perspectiva absolutamente local. Es en el nivel local, es en el nivel local en donde deben actuar todos los poderes del Estado. En todo caso, me refiero al Poder Ejecutivo y local y lo que tiene que ver con las representaciones orgánicas de la justicia en cada localidad. Aquí, de alguna manera, se ha dicho, pero déjenme proponer que es fundamental una línea de actuación que en este momento le dé vertedero de unidad a nivel local, en donde haya expresiones fundamentales que tienen que ver, desde luego, con una gran participación del ministerio específico que tenemos en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, porque debería contar con un muñón fundamental de su actuación,
pero que comprometiera en el nivel municipal a todos los resortes de esa comunidad. Debo decir que algo que se ha estado manifestando de manera muy importante en todas las investigaciones que tenemos respecto de la judicialización de las denuncias por violencia de género, en general en la experiencia recogida por varios trabajos de investigación en el mundo. Y en todos estos abordajes queda claro que se abre una situación de riesgo ampliada para aquellas personas que son denunciantes de su situación de violencia. Esto debe saberse como el ABC, es decir, que inmediatamente de producida una denuncia, se requiere una vigilancia fundamental por parte de los aparatos del Estado. Y ahí esto es lo que se configura como necesidad protocolizante a nivel local, cuando sostengo que tiene que haber una unidad de amarre, de actuación, inclusive de supervisión y seguimiento, para ver cómo cada parte, desde luego, cómo el Poder Judicial interviene, qué es lo que está haciendo su actuación, y sobre todo cómo se acompaña a la víctima que acaba de hacer la denuncia. Es evidente que tiene que ser una densa malla local, en donde no me escapa que también tienen que actuar las organizaciones civiles de esa circunstancia local. Insisto sobre la actuación local de cualquier dispositivo que pensemos para, sobre todo para amparar inmediatamente a la víctima de violencia familiar. Y para darle seguridad absoluta en términos totales no existe, pero para darle seguridad respecto del paso que acaba de dar. No escapa a ustedes que muchísimas víctimas a veces desisten de llevar adelante la situación denunciada con gravísimo riesgo desde ya, pero esa desistencia justamente a veces ha sido tramitada, la desistencia que ahora efectivamente ya por jurisprudencia ya no conocemos más, esas posibilidades de retractaciones, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde hay que organizar fuertemente en el nivel local, en el nivel absolutamente de una jurisdicción en donde haya, como acabo de expresarme, amarramiento de todas las intervenciones, desde luego también las que tienen que ver con el Poder Judicial. No me escapa que hay algunas cuestiones que tenemos que resolver, y son más peliagudas, que dicen respecto de cómo está organizada la justicia. Sabemos que hay especialización dentro de del Ministerio Público Fiscal, pero déjenme decirles que debería hacerse algo más que la especialización en género. Sinceramente, todas las dependencias deberían estar absolutamente densamente formadas en lo que atañe a la perspectiva de género. No tengo duda que la especialización ha sido importante, la UFEM está ahí para decir cuánto se ha podido validar este paso, pero quiero decir que es poco, absolutamente poco, solo la especialización de un segmento. De la misma manera que voy a ingresar a otra cuestión que tiene que ver, obviamente, con la responsabilidad del Estado, los miembros de lo que expresan los miembros del Servicio de Seguridad, que tiene provinciales y demás. En el pasado, a inicios de los 90, recuerdo perfectamente, se propaló, sobre todo a petición de muchos grupos feministas, entre los que estamos incluidas desde ya, el establecimiento de comisarías especializadas de la mujer. Si analizamos bien lo que ha pasado con estas formulaciones institucionales, veremos que ha sido, más allá de los esfuerzos personales de muchísimas mujeres de la fuerza policial en la provincia, digo, ha habido, si se analiza bien,
primero, una debilidad de número. 2, una debilidad respecto de en lo que concierne a la respetabilidad. Hay algún trabajo académico que muestra muy bien las dificultades de visibilidad y sobre todo de respetabilidad que tiene el conjunto específico que es situado en una comisaría especializada. Quiero ser muy responsable en lo que voy a decirles, pero me parece que este es el momento de cambiar absolutamente la cuestión. Primero, todas las fuerzas de seguridad tienen que estar por dentro de esto. No me escapa que en cada comisaría, en cada unidad en donde, en fin, hay una expresión de fuerzas policiales, tiene que haber una instrucción sobre la perspectiva de género. No me hago, obviamente, una utopía consagratoria, digo, normas regulatorias. No debería haber un solo elemento que forma parte de las fuerzas de seguridad de la provincia que no estuviera por dentro de esto. Porque esta es la cuestión que se nos presenta, ¿no? Es decir, las especializaciones tienden a ser pensadas como formulaciones en determinados momentos del día. Hay como segmentos temporales de atención. Y esto creo que hay que resolverlo de otro modo. Hay que especializar a todas las fuerzas de seguridad. No es solo el cumplimiento desde ya de la ley Micaela, el cumplimiento de un día, esto es lo que quiero decir. La ley Micaela en verdad no tiene solución de continuidad. Debería ser experimentada como forma de capacitación en diferentes momentos del año. Hay que actualizar el conocimiento y hay que, sobre todo, empeñarse en una sensibilización de todas. En este caso estoy tocando a las fuerzas de seguridad de la provincia. Pero insisto en que no se va a ganar mucho si en cada localidad la expresión que tiene la fuerza de seguridad local no está absolutamente por dentro del significado crucial sobre todo de las violencias. Esto me parece que hay que encararlo de otro modo y desde ya no corresponde, no es lo que corresponde al Poder Judicial, pero me refiero que tenemos que hacer una fuerte expresión de necesidad formativa respecto de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Desde luego, no pueden ser miembros de las fuerzas de seguridad personas violentas. Y voy más allá de la violencia ejercida contra las mujeres y contra las otredades de la diversidad. Me refiero que es imposible conciliar la idea de que hay un elemento violento que está ingresando nada menos que a las fuerzas de seguridad que deben darse exactamente, que deben ser competentes en materia de absoluta seguridad de la ciudadanía. Otro aspecto que me gustaría tocar de manera muy fuerte es el hecho de que tenemos una ley de patrocinio gratuito, que es la 27.210. Acabo de, preparando esta conversación con la querida amiga, colega y gran feminista Nelly Minchersky, que no tenemos reglamentada la ley 27.210 de patrocinio gratuito. Y hay una gran confusión, inclusive dentro hay una gran confusión, me refiero confusión de los públicos, incluidas las feministas. La ley dice claramente, respecto de ese derecho, que concierne en fin, a quienes están padeciendo de violencia, pero nada se refiere respecto a categorías de personas, me refiero al estatus socioeconómico que dice que debe ser pago ese servicio, que es en realidad un derecho. Entonces, me parece que vamos a tener que reglamentar esta ley porque es fundamental que se cumpla, que no haya unas interpretaciones relativamente antojadizas, por ahí en algunas jurisdicciones, como me he enterado, en donde hay una aplicación que no es exactamente de la ley, porque la ley
insisto en algo, no señala para nada categorías de pagantes para este derecho. Entonces, es algo que debemos hacer porque efectivamente un buen patrocinio puede estar resolviendo adecuado, puede estar resolviendo inclusive otras cuestiones en las que arriesgo. Voy a arriesgar que cuando se judicializa la circunstancia, estamos en una situación muy, muy particularmente grave, por esto que decía antes, porque el riesgo aumenta, tal como nos dice una bibliografía mundial, y porque efectivamente ahí es lo que debemos hacer, y no compete desde ya a los grandes núcleos de institucionalidad jurídica del Estado argentino, sino que refiere desde ya a trabajos que tenemos que hacer para erradicar las culturas patriarcales en todos los núcleos de población. Entonces, me refiero a que es probable que una articulación ex ante a nivel de cada localidad, una articulación de sentidos respecto de la prevención ex ante, pueda limitar inclusive la experiencia de judicialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber una articulación muy, muy preventiva que efectivamente haga que muchas relaciones sean absolutamente proscriptas en el sentido decisional de muchísimas mujeres, si hay una buena articulación, un buen trabajo de prevención a nivel local. Esto es una de las cuestiones que se pueden hacer localmente. Insisto, parece una medida utópica, pero hay que tratar de entrañarla. Hay ahí un motivo fundamental de acción de aquellas dependencias que hoy día están en todas las localidades, en casi todas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tienen una nocionalidad fundamental con género, con la circunstancia de mujeres. Y hay un trabajo enorme. Desde luego, no me voy a extender aquí en lo que significa como responsabilidad del orden local, un trabajo, sí, muy entrañado con respecto a las poblaciones masculinas. Y una otra perspectiva que tenemos es que desde ya la prevención ex ante debe hacerse a nivel de la propia educación. Esto compete a otras instituciones del Estado, pero es allí, no solo se trata de ESI, se trata de una modificación de la malla curricular y sobre todo se trata de desde mi perspectiva, la creación de equipos de trabajo específico de prevención de violencias en los sistemas primario y secundario. Equipos absolutamente sí especializados en lo que sería ocultar, auditar y sobre todo manifestar de modo preventivo qué conductas son inapropiadas por parte de los varones y sobre todo crear alertas tempranas respecto de relaciones que tienen alta toxicidad y que se pueden prever, pero insisto que hay un programa formativo y pedagógico para los propios varones en el curso de su formación educativa. Finalmente me gustaría señalar que sí, que necesitamos volver a señalar que necesitamos nodos de articulación. No me refiero, no me voy a referir a algo que está previsto en el Consejo creado recientemente a nivel de la Nación y que ha sido, en fin, que tiene una vertebración fundamental en nuestro Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y que se refiere a ese Consejo que tiene que actuar. Una de sus tareas es cómo va a resolver de manera práctica, diligente, urgente, la unificación de los diversos inputs referidos a las violencias. Esto tiene que tener una resolución. Es casi absurdo pensar que en el estado de desarrollo tecnológico de lo que son las TIC, la informática, etcétera, tengamos esta ausencia
esta precariedad absoluta que impide la unificación, que permitan sí, irradiar inmediatamente acciones sí, de prevención en diversas escalas. En fin, me gustaría finalmente decir, creo que me consumí mucho tiempo, que abogo, y en ese sentido he hablado he hecho algunos semblanteos con la querida ministra Estela Díaz en la provincia, respecto de lo que me parece que deberíamos hacer, y es la configuración de planos pilotos integrales en algunos distritos. A ver qué es lo que, de modo que podamos observar, que podamos acompañar, ese plan piloto que, en fin, por el que yo abogo, no quiere decir que se dé en un solo distrito, se puede hacer en 2, 3 distritos, hay en una amalgama de conjunción, de conjunción activa, que involucre desde luego desde la escuela hasta el Poder Judicial actuante y desde luego pasando por el Ministerio Público Fiscal y, en fin, actores decisivos en lo que sería la violencia la violencia ejercida contra las mujeres en órdenes familiares y domésticos en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que debemos ensayar una perspectiva de, en fin, de hacer un diagrama piloto y de poder acompañar para ver cuáles son los resultados relativos a cada una de las acciones. Entonces, esta es una propuesta que tengo y que se pueden diagramar evidentemente algunos distritos de observación clave en que todo esta amalgama enorme de recursos, por lo menos formales, y de dispositivos que desde ya algunos suponen recursos mayores. Yo estoy segura de que en realidad todo esto depende absolutamente de la convicción de los actores. La convicción absoluta, y digo de una traducción de convicción respecto de que este es un flagelo insoportable, es lacerante y es una manifestación absolutamente indigna de nuestra condición en una sociedad como la nuestra, en que, por lo que vemos, tiene una argamasa de dispositivos formales y legales notable. Mucho más, seguramente, que algunas otras realidades societales de nuestra América Latina. Bueno, esto es lo que quería comunicarles en este primer encuentro que agradezco muchísimo que me haya sido propiciado. Bueno, entonces agradecemos la intervención de Dora Barrancos. También agradecemos la participación del doctor Sergio Torres, el doctor Julio Contegrán y el doctor Pablo Noel. Para concluir esta reunión y para así dar paso a lo que va a ser cómo continúa este curso, quiero recordarles que, bueno, entre el día de mañana y el lunes van a estar recibiendo en sus correos electrónicos los enlaces para acceder al segundo y tercer encuentro de este curso. El segundo encuentro va a estar a cargo de Sofía Carabelos y el tercer encuentro va a tener una modalidad de taller en donde vamos a trabajar en base al acuerdo que firmó Argentina, del que estuvo hablando Dora hoy en su exposición. Les recuerdo también que para estos talleres vamos a tener distribuidos a los asistentes de acuerdo a su departamento judicial. El primer grupo va a estar compuesto por los asistentes de Mar del Plata, San Martín, Mercedes, Trenquelauquen y Zárate Campana, y va a tener el segundo encuentro el día 31 de marzo y el 28 de abril va a tener el segundo. El segundo grupo va a ser compuesto por la gente de Quilmes, La Matanza, Morón, Necochea y Azul, los días 7 de abril y 5 de mayo. El tercer grupo, Departamento Judicial La Plata, San Isidro, Moreno, Pergamino, San Nicolás,
Las fechas son 14 de abril y 12 de mayo. Y el cuarto grupo, Lomas de Zamora, Avellaneda, Bahía Blanca, Junín y Dolores, los días 21 de abril y 19 de mayo. Siempre en el horario de las 15 horas, como fue este encuentro de hoy. Igualmente toda esta información la van a poder ver en el correo que van a estar recibiendo, como les decía, entre hoy y el lunes. También les queremos recordar que en ese correo van a poder acceder a la encuesta que se encontraba en la inscripción. Les pedimos que, de ser posible, nos la hagan llegar, ya que nos va a ser de mucha utilidad para pensar sobre todo lo que va a ser el encuentro final de este curso. Así que bueno, sin nada más y agradeciendo nuevamente a quienes expusieron hoy y también a las personas que están del otro lado, los saludo a todos y todas y será hasta la próxima. Adiós.